Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les voy a hablar sobre la historia y los secretos detrás de algunos de los retratos más icónicos de la reina Isabel I de Inglaterra. Ya que más que simples pinturas, estas obras fueron cuidadosamente diseñadas para proyectar poder, divinidad y control en una era donde la imagen lo era todo. ¿Qué mensajes ocultos encierran estos retratos? ¿Cómo fueron utilizados como herramientas de propaganda? Acompáñenme a descubrir el simbolismo y la historia detrás de las representaciones más famosas de la última monarca Tudor. Para la gran mayoría de los habitantes de Inglaterra y Gales, el único conocimiento que tenían del soberano era la imagen en las monedas, que a menudo escaseaba. La situación era ligeramente diferente en Escocia, donde los monarcas seguían viajando como parte de su función en el sistema judicial, pero aún era solo una pequeña minoría de súbditos la que alguna vez veía al rey. Con la llegada de la imprenta y la creciente difusión de libros, panfletos, xilografías y boletines, más gente que nunca pudo ver una representación del monarca. La impresión masiva también coincidió con el desarrollo del retrato secular. Antes de finales del siglo XV, las pinturas de gobernantes, aunque no eran desconocidas, eran raras y generalmente se limitaban a un pequeño camafeo en una obra religiosa de mayor tamaño. Esto cambió con la llegada de genios como Jan van Eyck y Rogier van der Weyden en Borgoña, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano y Bronzino en Italia, Clouet padre e hijo en Francia, y Cranach, Horenbolt y Hans Holbein padre e hijo en Alemania. Todos estos hombres y, más tarde en el siglo, mujeres como Lavinia Tirling y los miniaturistas Isaac Oliver y Nicholas Hilliard, pintaron retratos seculares de gobernantes que, con la nueva tecnología de la impresión, podían copiarse como grabados o xilografías y difundirse ampliamente. Isabel y su corte abrazaron el retrato en todos los niveles, y la reina es probablemente una de las personas más retratadas de la historia. Solo la Galería Nacional de Retratos cuenta con unas 135 imágenes diferentes de ella, incluyendo medallas y otros objetos, así como pinturas, entre las que destaca la aterradora taza de coronación de la reina Isabel II de 1953, que tiene una reina en cada lado. Pero para Isabel, sus retratos tenían un significado y un propósito más allá de la mera decoración. Eran canales para mensajes sobre el poder y, a medida que envejecía, controlaba de cerca las representaciones públicas de sí misma, para realzar el culto a Gloriana que creció para manejar los complejos asuntos políticos que enfrentaba una reina sin heredero. La historia de los retratos de la reina Isabel I abarca la evolución de los retratos reales ingleses de principios de la Edad Moderna, desde las primeras representaciones de semejanzas sencillas hasta la posterior imaginería compleja utilizada para transmitir el poder y las aspiraciones del Estado, así como de la monarca a su cabeza. Incluso los primeros retratos de Isabel contienen objetos simbólicos, como rosas y libros de oración, que habrían tenido un significado para los espectadores de su época. Los retratos posteriores de Isabel combinan la iconografía del imperio, globos, coronas, espadas y columnas, con representaciones de virginidad y pureza, como lunas y perlas, con alusiones clásicas, para presentar una compleja historia que transmitía a los espectadores de la época isabelina la majestuosidad y la importancia de la Reina Virgen. Dos tradiciones retratísticas surgieron en la corte Tudor desde la época del padre de Isabel, Enrique VIII. El retrato en miniatura se desarrolló a partir de la tradición del manuscrito iluminado. Estas pequeñas imágenes personales se pintaban casi invariablemente del natural en cuestión de días con acuarelas sobre pergamino, endureciéndose al pegarlas a un naipe. Las pinturas al óleo sobre tablas sobre superficies de madera preparadas se basaban en dibujos preparatorios y solían ejecutarse a tamaño natural, al igual que las pinturas al óleo sobre lienzo. A diferencia de sus contemporáneos en Francia, Isabel nunca concedió los derechos para realizar su retrato a un solo artista, aunque Nicholas Hilliard fue nombrado su miniaturista y orfebre oficial. George Gobert, un retratista de moda de la corte, nombrado sargento pintor en 1581,
Fue responsable de aprobar todos los retratos de la reina creados por otros artistas desde 1581 hasta su muerte en 1596. Isabel posó para varios artistas a lo largo de los años, entre ellos Hilliard, Cornelius Quetel, Federico Zuccaro o Zuccari, Isaac Oliveri, muy probablemente para Gober y Marcus Geeraerts el Joven. El gobierno encargaba retratos como obsequio a monarcas extranjeros y para mostrarlos a posibles pretendientes. Los cortesanos encargaban pinturas de gran simbolismo para demostrar su devoción a la reina, y las elegantes y largas galerías de las casas de campo isabelinas posteriores se llenaron de colecciones de retratos. Los estudios de los artistas Tudor producían imágenes de Isabel a partir de patrones faciales aprobados o dibujos aprobados de la reina para satisfacer la creciente demanda de su imagen, un importante símbolo de lealtad y reverencia hacia la corona en tiempos turbulentos. Sin duda, los modelos de retrato más impresionantes a disposición de los retratistas ingleses fueron los numerosos retratos de Hans Holbein el Joven, el destacado retratista nórdico de la primera mitad del siglo XVI, quien realizó 2 largas visitas a Inglaterra y fue artista de la corte de Enrique VIII. Holbein había acostumbrado a la corte inglesa al retrato de cuerpo entero a tamaño natural, aunque ninguno de sus originales se conserva. Su gran mural dinástico en el Palacio de Whitehall, destruido en 1698, y quizás otros retratos originales de gran tamaño, habrían sido familiares para los artistas isabelinos. Tanto Holbein como su gran contemporáneo italiano, Tiziano, combinaron una gran penetración psicológica con una impresión lo suficientemente majestuosa como para satisfacer a sus mecenas reales. En su segunda visita, Holbein ya había comenzado a alejarse de una representación estrictamente realista en su retrato de Jane Seymour, en opinión de al menos 2 críticos de arte. La figura ya no se ve desplazando con su volumen una sección reconocible del espacio, se acerca más bien a un patrón plano, animado por un contorno delimitador y vital. Esta tendencia se extendería mucho más con los retratos posteriores de Isabel, donde la semejanza de rasgos y el interés por la forma y el volumen se fueron abandonando gradualmente en favor de un efecto de espléndida majestuosidad obtenido mediante patrones decorativos, y las formas se fueron aplanando en consecuencia. Tiziano continuó pintando retratos reales, especialmente de Felipe II de España, hasta la década de 1570. Pero en cantidades muy reducidas después de aproximadamente 1555, y se negó a viajar desde Venecia para realizarlos. El retrato de cuerpo entero de Felipe, ahora en el Prado, fue enviado a la hermana mayor y predecesora de Isabel, María I, antes de su matrimonio. Hacia mediados del siglo XVI, las cortes continentales más influyentes comenzaron a preferir obras menos reveladoras e íntimas, y a mediados de siglo, los 2 retratistas reales más destacados e influyentes en pintura, aparte de Tiziano, fueron los neerlandeses Antonio Moro y Agnolo Bronzino en Florencia. Además de los cuales el escultor y medallista de la corte de los Habsburgo, Leone Leoni, era igualmente hábil. Moro, quien había alcanzado rápidamente prominencia en la década de 1540, trabajó por toda Europa para los Habsburgo con una versión más estricta y rígida del estilo compositivo de Tiziano, inspirándose también en el estilo de Moreto, del norte de Italia. Moro visitó Londres en 1554 y pintó 3 versiones de su famoso retrato de la Reina María. También pintó a cortesanos ingleses que visitaron Amberes. El discípulo español de Moro, Alonso Sánchez Coello, continuó con una versión más rígida del estilo de su maestro, reemplazándolo como pintor de la corte española en 1561. Sofonisba Anguissola había pintado con un estilo íntimamente informal, pero tras ser reclutada en la corte española como pintora de la reina en 1560, supo adaptar su estilo a las exigencias mucho más formales del retrato de Estado. El discípulo de Moro, Giovanni Battista Moroni, fue contemporáneo de Moro y formó su estilo maduro en la década de 1550, pero pocos de sus enérgicos retratos eran de la realeza o se habían visto fuera de Italia. Bronzino desarrolló un estilo de magnificencia fría y distante, basado en los retratos manieristas de Pontormo, trabajando casi exclusivamente para Cosimo I, el primer gran duque Medici.
Las obras de Bronzino, incluyendo sus impactantes retratos de la duquesa de Cosimo, Leonor de Toledo, se distribuyeron en numerosas versiones por toda Europa y se siguieron realizando durante 2 décadas con el mismo modelo de estudio. Un nuevo retrato pintado en sus últimos años, alrededor de 1560, solo existe en unas pocas repeticiones. Es probable que al menos muchos de los pintores extranjeros en Londres hayan visto versiones del tipo anterior, y es posible que existiera alguna en la colección real. El retrato francés siguió estando dominado por obras pequeñas, pero finamente dibujadas, de busto o medio cuerpo, incluyendo numerosos dibujos, a menudo a color, de François Clouet, seguido, con numerosos imitadores, por su padre Jan, o incluso óleos más pequeños del neerlandés Corneille de Lyon y sus seguidores, normalmente de tamaño no superior a un libro de bolsillo. Se realizaron algunos retratos de cuerpo entero de la realeza, inspirados en modelos alemanes o italianos. William Daunt contrasta la simplicidad del retrato de Lady Isabel Tudor de 1546 con imágenes posteriores de ella como reina. Él escribió que se desconoce el nombre del pintor, pero con un estilo flamenco competente, retrata a la hija de Ana Bolena con un aspecto tranquilo y estudioso, dejando los adornos de su atuendo en segundo plano ante la sencillez de líneas que realza su juventud. Es grande el contraste con la imponente fantasía de los retratos posteriores, los rasgos pálidos, como máscaras, la extravagancia del tocado y la gorguera, la ornamentación recargada que parecía excluir toda humanidad. la falta de énfasis en la profundidad y el volumen en sus retratos posteriores pudo haber estado influenciada por las propias ideas de la reina. Por su parte, Nicholas Hilliard advirtió contra el uso, salvo mínimo, del modelado en claroscuro que se observa en sus obras, reflejando la opinión de su mecenas. Viendo que para mostrarse mejor no se necesita la sombra de ningún lugar, sino más bien la luz directa. Y su majestad eligió su lugar para sentarse con ese propósito en el callejón abierto de un hermoso jardín, donde no había ningún árbol cerca ni sombra alguna. A partir de la década de 1570, el gobierno intentó manipular la imagen de la reina como objeto de devoción y veneración. Sir Roy Strong escribe: el culto a Gloriana fue creado hábilmente para reforzar el orden público y, aún más, para reemplazar deliberadamente las apariencias religiosas de la pre-reforma, el culto a la Virgen y los santos con sus imágenes, procesiones, ceremonias y regocijo secular. La pompa de las ceremonias del Día de la Ascensión, la poesía de la corte y los retratos más icónicos de Isabel reflejaron este esfuerzo. La gestión de la imagen de la reina alcanzó su punto álgido en la última década de su reinado, cuando las imágenes realistas de la reina envejecida fueron sustituidas por una visión eternamente juvenil, desafiando la realidad del paso del tiempo. El primer retrato conocido de Isabel forma parte de la pintura de mayor tamaño conocida como el retrato de la sucesión de Enrique VIII en Hampton Court. Isabel aparece a la derecha desde la perspectiva del espectador. A diferencia de Enrique, su esposa Jane Seymour fue pintada tras su muerte, y el príncipe Eduardo, Isabel no lleva sobre ella ningún manto testamentario que indique su rango. Forma parte de la familia, pero aún está manchada por la ilegitimidad. El primer retrato conocido de ella en solitario es el famoso de la colección real, atribuido a William Scroggs, que muestra a Isabel a los 13 años aproximadamente sosteniendo un libro de oraciones. El rostro muestra un notable parecido familiar con el retrato de Eduardo realizado por Scroggs. Los retratos de la joven reina, muchos de ellos probablemente pintados para ser exhibidos a posibles pretendientes y jefes de Estado extranjeros, muestran una naturalidad y sobriedad similares a las del retrato de la joven Lady Isabel. La imagen de cuerpo entero de Isabel, tomada en Hampton con un vestido de satén rojo, atribuida originalmente a Steven van der Meulen y reatribuida a George Gobert en 2020, ha sido identificada por Sir Roy Strong como un importante retrato temprano,
realizado en una época en que su imagen estaba estrictamente controlada, y realizado en respuesta a una crisis en la producción de la imagen real, que se reflejó en las palabras de un borrador de proclamación fechado en 1563. Este borrador de proclamación, nunca publicado, fue una respuesta a la circulación de retratos deficientes en los que Isabel aparecía, de negro, con capucha y corneta, un estilo que ya no usaba. El simbolismo de estas imágenes concuerda con los primeros retratos Tudor. En algunos, Isabel sostiene un libro, posiblemente un libro de oraciones, lo que sugiere dedicación o piedad. En otras pinturas, sostiene o lleva una rosa roja, símbolo de la descendencia de la dinastía Tudor de la Casa de Lancaster, o rosas blancas, símbolos de la Casa de York y de la castidad virginal. En el retrato de Hampden, Isabel lleva una rosa roja en el hombro y sostiene una lelí en la mano. Sobre esta imagen, Strong afirma: aquí Isabel se ve capturada en ese breve periodo antes de que lo que era un ser humano reconocible se transmutara en una diosa. Una artista activa en la corte temprana de Isabel fue la miniaturista flamenca Levina Tirling, quien había sido pintora y dama de honor de María I y continuó como dama de honor de la cámara privada de Isabel. Tirling es conocida por su papel fundamental en el auge del retrato en miniatura. Existe documentación que indica que creó numerosos retratos de Isabel, tanto individuales como de la soberana con importantes figuras de la corte, pero solo unos pocos han sobrevivido y han sido identificados. Dos pinturas alegóricas que se conservan muestran el uso temprano de la mitología clásica para ilustrar la belleza y la soberanía de la joven reina. En Isabel I y las tres diosas de 1569, atribuida a Hans Seward, la historia del juicio de París da un giro radical. Ahora es Isabel, y no París, quien debe elegir entre Juno, Venus y Palas Minerva, todas eclipsadas por la reina, con su corona y su orbe real. Como escribe Susan Doran. El tema de la pintura está implícito en la idea de que la conservación del poder real por parte de Isabel beneficia a su reino. Mientras que el juicio de París en el mito original desembocó en las largas guerras de Troya, que llevaron a la ruina total de los troyanos, el suyo, por el contrario, traerá paz y orden al Estado tras el turbulento reinado de María, su hermana. Este último tema subyace en la familia de Enrique VIII, una alegoría de la sucesión Tudor, pintado en 1572, atribuido a Lucas de Ere. En esta imagen, la católica María y su esposo Felipe de España están acompañados por Marte, dios de la guerra, a la izquierda, mientras que la protestante Isabel, a la derecha, da paso a las diosas paz y abundancia. Una inscripción afirma que esta pintura fue un regalo de la reina a Francis Walsingham como señal de la satisfacción de su pueblo y de la suya propia, lo que podría indicar que la pintura conmemora la firma del Tratado de Blois en 1572, que estableció una alianza entre Inglaterra y Francia contra la agresión española en los Países Bajos durante el periodo de servicio de Walsingham como embajador ante la corte francesa. Strong identifica ambas pinturas como celebraciones del justo gobierno de Isabel por parte de los exiliados flamencos, para quienes Inglaterra fue un refugio de la persecución religiosa de los protestantes en los Países Bajos españoles. Nicholas Hilliard fue aprendiz del joyero de la reina, Robert Brandon, orfebre y chambelán de la ciudad de Londres. Strong sugiere que Hilliard también pudo haber sido entrenado en el arte del delineado por Levina Tirling. Hilliard terminó su aprendizaje en un momento en que se necesitaba urgentemente un nuevo retratista real. La primera miniatura conocida de Hilliard de la reina data de 1572. Se desconoce cuándo fue nombrado formalmente delineador, miniaturista y orfebre de Isabel, aunque la reina le concedió la reversión de un contrato de arrendamiento en 1573 por su buen y leal servicio. Dos retratos sobre tabla atribuidos durante mucho tiempo a él, los retratos del Fénix y del Pelícano, datan de alrededor de los años de 1572 y 1576.
Estas pinturas reciben su nombre de las joyas que luce la reina, sus insignias personales, el pelícano en su devoción y el fénix. Investigadores de la Galería Nacional de Retratos anunciaron en septiembre de 2010 que ambos retratos fueron pintados sobre madera de los mismos árboles. También descubrieron que un calco del retrato del fénix coincide con el retrato del pelícano al revés, deduciendo que ambos retratos de Isabel, a sus 40 años, fueron pintados aproximadamente al mismo tiempo. Sin embargo, los retratos sobre tabla de Hilliard parecen haber sido deficientes en su época y en 1576, recién casado, Hilliard partió a Francia para perfeccionar sus habilidades. De regreso a Inglaterra, continuó trabajando como orfebre y produjo espectaculares cajas de imágenes o medallones enjollados para miniaturas, la joya de la Armada, por ejemplo, regalada por Isabel a Sir Thomas Eneage, y el colgante de Drake, regalado a Sir Francis Drake, son los ejemplos más conocidos. Como parte del culto a la Reina Virgen, se esperaba que los cortesanos lucieran la imagen de la reina, al menos en la corte. El nombramiento de Hilliard como miniaturista de la corona incluía la antigua función de pintor de manuscritos iluminados y se le encargó decorar documentos importantes, como el acta fundacional del Emmanuel College de Cambridge en 1584, que presenta a Isabel entronizada bajo un dosel de estado, dentro de un elaborado marco de correajes renacentistas de estilo flamenco y ornamentación grotesca. También parece haber diseñado xilografías para portadas y bordes de libros, algunos de los cuales llevan sus iniciales. El problema de un retrato oficial de Isabel se resolvió con el llamado retrato de Darnley, probablemente pintado del natural alrededor de 1575 y 1576. Este retrato es la fuente de un patrón facial que se usaría y reutilizaría para retratos autorizados de Isabel hasta la década de 1590, conservando la impresión de belleza eterna. Strong sugiere que el artista es Federico Zuccari, o Zuccaro, un eminente artista italiano, aunque no un retratista especializado, quien se sabe que visitó brevemente la corte con una carta de presentación para el favorito de Isabel, Robert Dudley, primer conde de Leicester, fechada el 5 de marzo de 1575. Se conservan los dibujos preparatorios de Zuccaro para los retratos de cuerpo entero tanto de Leicester como de Isabel, aunque es improbable que la Isabel de cuerpo entero llegara a pintarse. Los conservadores de la Galería Nacional de Retratos creen que la atribución del retrato de Darnley a Zuccaro es insostenible y atribuyen la obra a un artista continental desconocido, posiblemente holandés. El retrato de Darnley presenta una corona y un cetro sobre una mesa junto a la reina, y fue la primera aparición de estos símbolos de soberanía utilizados por separado como accesorios, en lugar de portarse y llevarse en el retrato tradicional Tudor, un tema que se expandiría en retratos posteriores. Recientes trabajos de conservación han revelado que la ahora icónica tez pálida de Isabel en este retrato es resultado del deterioro de los pigmentos de la laca roja, lo que también ha alterado el colorido de su vestido. La excomunión de Isabel por el Papa Pío V en 1570 provocó una mayor tensión con Felipe II de España, quien defendía a la católica María Estuardo, reina de Escocia, como heredera legítima de su difunta esposa, María I. Esta tensión se prolongó durante las décadas siguientes en los mares del Nuevo Mundo, así como en Europa, y culminó con el intento de invasión de la Armada Invencible. En este contexto, aparece el primero de una larga serie de retratos que representa a Isabel con una fuerte carga simbólica que representa la posesión de un imperio basado en el dominio de los mares. Combinadas con una segunda capa de simbolismo que representa a Isabel como la reina virgen, estas nuevas pinturas representan la manipulación de la imagen de Isabel como la protectora protestante destinada a su pueblo. Strong señala que no hay rastro de esta iconografía en los retratos de Isabel anteriores a 1579 e identifica su origen en la creación consciente de imágenes de John Dee, cuyos memoriales generales y raros pertenecientes al arte perfecto de la navegación, de 1577, impulsaron el establecimiento de colonias inglesas en el Nuevo Mundo.
apoyadas por una armada poderosa, afirmando las reivindicaciones de Isabel sobre un imperio a través de su supuesta descendencia de Bruto de Troya y el rey Arturo. La inspiración de Dee reside en la historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey de Manmes, que fue aceptada como historia verdadera por los poetas isabelinos y sentó las bases de la historia simbólica de Inglaterra. En esta pseudohistoria del siglo XII, Gran Bretaña fue fundada por Bruto, descendiente de Eneas, quien fundó Roma y recibió su nombre en honor a él. Los Tudor, de ascendencia galesa, eran herederos de los británicos más antiguos y, por lo tanto, de Eneas y Bruto. Al unir las casas de York y Lancaster tras el conflicto de la Guerra de las Rosas, los Tudor inauguraron un reino unido donde reinaba Pax, paz en latín, y diosa romana de la paz. El erudito spenceriano Edwin Greenlaw afirma que la descendencia de los británicos de los troyanos, la vinculación de Arturo, Enrique VIII e Isabel como los monarcas más importantes de Gran Bretaña y el regreso de la Edad de Oro bajo el reinado de Isabel son lugares comunes del pensamiento isabelino. Esta comprensión de la historia y del lugar de Isabel en ella constituye el contexto de los retratos simbólicos de la segunda mitad de su reinado. Una serie de retratos de Tamis copió el diseño facial de Darnley y añadió una superposición alegórica que representaba a Isabel como Tuxia, una virgen vestal que demostró su castidad al llevar un tamiz lleno de agua desde el río Tíber hasta el templo de Vesta sin derramar una sola gota. El primer retrato de Tamis fue pintado por George Gover en 1579, pero la imagen más influyente es la versión de 1583 de Quinten Metzys o Masáis, el joven. En la versión de Metzys, Isabel está rodeada de símbolos del imperio, como una columna y un globo terráqueo. Iconografía que aparecería una y otra vez en sus retratos de las décadas de 1580 y 1590, sobre todo en el retrato de la Armada de cerca de 1588. Los medallones del pilar a la izquierda de la reina ilustran la historia de Dido y Eneas, antepasado de Bruto, lo que sugiere que, al igual que Eneas, el destino de Isabel era rechazar el matrimonio y fundar un imperio. El mecenas de esta pintura fue probablemente Sir Christopher Hatton, ya que su insignia heráldica, la cierva blanca, aparece en la manga de uno de los cortesanos al fondo. La obra podría haber expresado su oposición al matrimonio propuesto entre Isabel y François, el francés duque de Anjou. La Virgen Tuxia era familiar para los lectores isabelinos por El triunfo de la castidad de Petrarca. Otro símbolo de esta obra es el armiño inmaculado, con un collar de oro tachonado de topacios. Este símbolo de pureza aparece en el retrato del armiño de 1585, atribuido al heraldo William Segar. La reina porta la rama de olivo de paz y la espada de la justicia reposa sobre la mesa a su lado. En conjunto, estos símbolos representan no solo la pureza personal de Isabel, sino también la rectitud y justicia de su gobierno. El retrato de la Armada es una pintura alegórica sobre tabla que representa a la reina rodeada de símbolos del imperio sobre un fondo que representa la derrota de la Armada española en 1588. Se conservan 3 versiones del retrato, además de varias pinturas derivadas. La versión de la Abadía de Beaubourn, sede de los duques de Bedford, se aceptó durante mucho tiempo como obra de George Gover, quien había sido nombrado sargento pintor en 1581. Una versión de la Galería Nacional de Retratos de Londres, que había sido recortada por ambos lados dejando únicamente un retrato de la reina, también se atribuyó con anterioridad a Gover. Una tercera versión, propiedad de la familia Tirby Drake, podría haber sido encargada por Sir Francis Drake. Los estudiosos coinciden en que esta versión es de otra mano, destacando técnicas y enfoques distintivos en el modelado de los rasgos de la reina. Los conservadores creen ahora que las 3 versiones existentes son obra de diferentes talleres bajo la dirección de artistas ingleses desconocidos. La combinación de un retrato de la reina a tamaño natural con un formato horizontal es bastante inédita en su retratismo, aunque los retratos alegóricos en formato horizontal, como el ya mencionado sobre Isabel I y las 3 diosas y la familia de Enrique VIII, una alegoría de la sucesión Tudor, son anteriores al retrato de la Armada.
La mano de la reina reposa sobre un globo terráqueo bajo la corona de Inglaterra, sus dedos cubren las Américas, indicando el dominio de Inglaterra sobre los mares y sus sueños de establecer colonias en el Nuevo Mundo. La reina está flanqueada por 2 columnas detrás, probablemente una referencia a la famosa empresa del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, padre de Felipe II de España, que representaba las columnas de Hércules, puerta al Océano Atlántico y al Nuevo Mundo. En la imagen del fondo, a la izquierda, los brulotes ingleses amenazan a la flota española, y a la derecha, los barcos son empujados hacia una costa rocosa en medio de mares tempestuosos por el viento protestante. En un segundo plano, estas imágenes muestran a Isabel dando la espalda a la tormenta y la oscuridad mientras la luz del sol ilumina su mirada. Un grabado de Crispin Van de Pace, publicado en 1596, pero que muestra un atuendo de la década de 1580, presenta una iconografía similar. Isabel se encuentra entre 2 columnas con su escudo de armas y la insignia heráldica Tudor de un rastrillo. Las columnas están coronadas por sus emblemas, un pelícano en su piedad y un fénix, y los barcos llenan el mar tras ella. Los diversos hilos de mitología y simbolismo que crearon la iconografía de Isabel I se combinaron en un tapiz de inmensa complejidad en los años posteriores a la derrota de la Armada Invencible. En poesía, retratos y pompa, la reina era celebrada como Astrea, la Virgen justa, y simultáneamente como Venus, la diosa del amor. Otra exaltación de la pureza virginal de la reina la identificaba con la diosa de la luna, que dominaba las aguas. Sir Walter Raleigh había comenzado a usar Diana, y posteriormente Cintia, como alias de la reina en su poesía alrededor de 1580, y las imágenes de Isabel con joyas en forma de medialuna o flechas de cazadora comenzaron a aparecer en los retratos alrededor de 1586 y se multiplicaron durante el resto del reinado. Los cortesanos portaban la imagen de la reina para simbolizar su devoción y sus retratos se pintaban con sus colores, blanco y negro. El retrato de Dichi parece haber estado siempre en la residencia de Oxfordshire del campeón retirado de Isabel, Sir Henry Lee, de Dichi, y probablemente fue pintado para, o conmemora, su visita de 2 días a Dichi en 1592. La pintura se atribuye a Marcus Geeraerts el joven y casi con certeza se basó en una sesión organizada por Lee, mecenas del artista. En esta imagen, la reina aparece de pie sobre un mapa de Inglaterra, con los pies en Oxfordshire. La pintura ha sido recortada y el fondo mal repintado, por lo que la inscripción y el soneto están incompletos. Las tormentas rugen tras ella mientras el sol brilla delante y luce una joya en forma de esfera celestial o armilar cerca de su oreja izquierda. Se realizaron muchas versiones de esta pintura, probablemente en el taller de Geeraerts, con los elementos alegóricos eliminados y los rasgos de Isabel suavizados del crudo realismo de su rostro en el original. Uno de ellos fue enviado como regalo diplomático al Gran Duque de Toscana y ahora se encuentra en el Palazzo Pitti. Alrededor de 1592, la reina también posó para Isaac Oliver, alumno de Hilliard, quien produjo una miniatura de retrato inacabada que sirvió de modelo para grabados de la reina. Solo se conserva una miniatura terminada de este modelo, con los rasgos de la reina suavizados, y Strong concluye que esta imagen realista de la vida de la anciana Isabel no se consideró un éxito. Antes de la década de 1590, se crearon xilografías y grabados de la reina como ilustraciones de libros, pero en esta década aparecen por primera vez grabados individuales de la reina, basados en el modelo facial de Oliver. En 1596, el Consejo Privado ordenó que los retratos indecorosos de la reina que le habían causado una gran ofensa fueran buscados y quemados, y Strong sugiere que estos grabados, de los que se conservan relativamente pocos, podrían ser las imágenes ofensivas. Strong escribe: debió ser la exposición al realismo inquisitivo de Geeraerts y Oliver lo que provocó la decisión de suprimir todas las imágenes de la reina que la representaban como anciana y, por lo tanto, sujeta a la mortalidad.
En cualquier caso, ningún retrato superviviente, fechado entre 1596 y la muerte de Isabel en 1603, muestra a la reina envejecida tal como era en realidad. Solo se encuentra una fiel semejanza con el original en los relatos de contemporáneos, como en el informe escrito en 1597 por André Urault-Temaise, embajador extraordinario de Enrique IV de Francia, tras una audiencia con la reina de 64 años, durante la cual señaló: sus dientes son muy amarillos y desiguales y menos en el lado izquierdo que en el derecho. Muchos de ellos le faltan, por lo que no se la entiende fácilmente cuando habla rápidamente. Sin embargo, añadió: su figura es hermosa, alta y elegante en todo lo que hace, en la medida de lo posible, conserva su dignidad, pero a la vez con humildad y gracia. Todas las imágenes posteriores se basan en un patrón facial ideado por Nicolas Hilliard en la década de 1590, llamado por los historiadores del arte la «máscara de la juventud», que retrata a Isabel como una joven eterna. Se conocen unas 16 miniaturas de Hilliard y su estudio basadas en este patrón facial, con diferentes combinaciones de vestuario y joyas probablemente pintadas del natural, y también fue adoptado o impuesto por otros artistas asociados con la corte. Se conservan dos retratos de Isabel con su manto de coronación, ambos datados en 1600 o poco después. Uno es un retrato al óleo sobre tabla y el otro, una miniatura de Nicolas Hilliard. Se conserva la autorización del sastre de la reina para remodelar el manto dorado de coronación de María I para Isabel, y el estudio de la historiadora de vestuario Janet Arnold señala que las pinturas reflejan fielmente los registros escritos, aunque las joyas difieren en ambas pinturas, lo que sugiere dos fuentes distintas. Una posiblemente una miniatura de Levina Tirling. Se desconoce por qué ni para quién se crearon estos retratos, al final de su reinado o justo después. Atribuido a Marcus que era Hertz el joven, quizás el retrato más simbólico de la reina sea el retrato del arco iris, llamado así porque la reina sostiene un arco iris en Hatfield House. Fue pintado alrededor de 1600 o 1602, cuando la reina tenía 60 años. En esta pintura, una Isabel eterna aparece vestida como para una mascarada, con un corpiño de lino bordado con flores primaverales y un manto sobre un hombro, con el cabello suelto bajo un tocado fantástico. Luce símbolos de los libros de emblemas populares, como la capa con ojos y orejas, la serpiente de la sabiduría y la esfera armilar celestial, un manto irlandés, y porta un arco iris con el lema «Non sine sole iris». No hay arcoíris sin sol, indicando que es el reinado ilustrado de Isabel el que trae paz y prosperidad. La capa de la reina la envuelve en un guiño a las túnicas que usaban las diosas de la antigüedad clásica, mientras que su cabello suelto evoca de nuevo la virginidad. Y los velos vaporosos le confieren un aire etéreo y atemporal. La serpiente en su manga denota sabiduría y astucia, los ojos y los oídos denotan su conocimiento que todo lo ve y todo lo escucha acerca de su reino y su pueblo. El rostro no puede haber sido pintado directamente del natural, ya que la reina rondaba los 60 años en aquel momento, sino que probablemente se basa en los tipos de retratos aprobados de décadas anteriores. Strong sugiere que el complejo programa de esta imagen puede ser obra del poeta John Davis, cuyos himnos a Astrea en honor a la reina utilizan muchas de las mismas imágenes, y sugiere que fue encargado por Robert Cecil como parte de la decoración para la visita de Isabel en 1602, cuando un santuario a Astrea apareció en los entretenimientos de lo que resultaría ser el último gran festival del reinado. Es posible que el mismo vestido que luce en el retrato sea el conocido como el manto del altar de Bagton, recientemente redescubierto y sometido a una extensa restauración por el Historic Royal Palaces. El retrato sigue siendo propiedad de la familia Cecil. Una de las últimas, y a la vez otra de las más famosas, pinturas de Isabel es la titulada La Reina Isabel en procesión a Blackfriars. Muestra a la reina siendo llevada en una litera,
rodeada de cortesanos, con súbditos que la observan, ya sea alineados en la calle o asomándose desde las ventanas. Probablemente fue encargada por Edward Somerset, cuarto conde de Worcester, para celebrar su nombramiento en 1601 como jefe de caballería, puesto vacante tras la rebelión de Essex. La figura en rojo inmediatamente debajo de Isabel se ha identificado como del propio Worcester. Se atribuye a Robert Pike, quien fue muy favorecido por Ana de Dinamarca, esposa del sucesor de Isabel. El fondo no es, como cabría esperar, el Támesis ni un edificio de Londres, sino una copia de un grabado de Hieronymus Wierex, que representa el sermón de la montaña y presagia la destrucción del templo. Los dos castillos del cuadro probablemente aluden a las propiedades de Worcester en Raglan y Chepstow. Antes de la amplia difusión de las estampas de la reina en la década de 1590, el pueblo llano de la Inglaterra de Isabel I estaría más familiarizado con su imagen en las monedas. En diciembre de 1560 se inició una reacuñación sistemática del dinero devaluado que circulaba entonces. El principal esfuerzo inicial fue la emisión de chelines y groats de plata esterlina, pero se emitieron nuevas monedas tanto en plata como en oro. Esta restauración de la moneda fue uno de los 3 logros principales que se observan en la tumba de Isabel, ilustrando el valor de la moneda estable para sus contemporáneos. Las monedas posteriores representaron a la reina de forma icónica, con los tradicionales adornos heráldicos Tudor, como la rosa y el rastrillo. Los libros proporcionaron otra fuente ampliamente disponible de imágenes de Isabel. Su retrato apareció en la portada de la Biblia de los Obispos, la Biblia estándar de la Iglesia de Inglaterra, publicada en 1568 y revisada en 1572. En varias ediciones, Isabel es representada con su orbe y cetro acompañada de personificaciones femeninas. Los numerosos retratos de Isabel I constituyen una tradición pictórica profundamente arraigada en la mitología clásica y la comprensión renacentista de la historia y el destino ingleses, filtrada por alusiones a los sonetos de Petrarca y, al final de su reinado, a la reina de las hadas de Edmundo Spenser. Esta mitología y simbología, aunque entendidas directamente por los contemporáneos isabelinos por su significado político y simbólico, dificulta la interpretación de los retratos en la actualidad tal como los habrían percibido en el momento de su creación. Si bien el conocimiento de la simbología de los retratos isabelinos no se ha perdido, Dean Frances Yates señala que los retratos con mayor simbolismo pueden conmemorar eventos específicos o haber sido diseñados como parte de espectáculos de temática elaborada, conocimiento que no queda plasmado en las propias pinturas. Las imágenes más familiares de Isabel, los retratos de la Armada, de Dietrich y del arco iris, por ejemplo, se asocian de esta manera con eventos únicos. En la medida en que los contextos de otros retratos se han perdido para los estudiosos, también las claves para comprender estas notables imágenes tal como las entendían los isabelinos pueden haberse perdido con el tiempo. Incluso aquellos retratos que no son abiertamente alegóricos pueden haber estado llenos de significado para un ojo perspicaz. Los cortesanos isabelinos, familiarizados con el lenguaje de las flores y los libros de emblemas italianos, podrían haber leído historias en las flores que portaba la reina, los bordados de sus ropas y el diseño de sus joyas. Según Strong, el miedo al uso y la percepción incorrectos de la imagen visual domina la época isabelina. La antigua idea de las imágenes, religiosas y prerreformadas, era que participaban de la esencia de lo que representaban. Cualquier avance técnico que pudiera reforzar esa experiencia era aceptado. Esto se invirtió ahora, de hecho, puede explicar por qué los isabelinos no reconocieron los avances ópticos que crearon el arte del Renacimiento italiano. Ciertamente conocían estas cosas, pero, y esto es fundamental para la comprensión de los isabelinos, decidieron no emplearlas. En cambio, las artes visuales se redujeron a presentar una serie de signos o símbolos a través de los cuales el espectador debía comprender la idea subyacente a la obra. De esta manera, las artes visuales se verbalizaron, se convirtieron en una especie de libro, un tipo de texto que invitaba a la lectura.
No hay mejor ejemplo de ello que los extraordinarios retratos de la propia reina, que, a medida que avanzaba el reinado, adoptaron la forma de colecciones de patrones y símbolos abstractos dispuestos de forma antinatural para que el espectador los desentrañara y, al hacerlo, se adentrara en la idea de la monarquía. Los retratos de la reina Isabel I son mucho más que simples imágenes, son declaraciones de poder, símbolos de un reinado y testigos de una época de cambios. ¿Cuál de estos retratos te pareció más interesante? ¿Crees que lograron transmitir la imagen que Isabel quería proyectar? Déjame saber tus respuestas a algunas de estas preguntas en los comentarios. Si te ha gustado este análisis sobre la iconografía de la Reina Virgen, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y, si quieres apoyar mi contenido, considera hacerte miembro del canal. Gracias por ver y nos vemos en la próxima entrega.